no hay empresa exitosa en sociedades fallidas. Entonces las empresas tenemos que ser parte de la solución. ¿Por qué no es natural la sustentabilidad en las empresas? Y hay negocios disruptivos o irrazonables que quieren hacer cambios positivos. Por cada kilo de coltán que todos los celulares usan, 3 personas muertas. Hay trabajo infantil en la prenda que tú estás vistiendo, la que yo tengo, no lo podemos saber. Probablemente sí. Bienvenidos a Irrazonables Podcast. Para todos los irrazonables que quieren hacer la diferencia. Un espacio donde romperemos tu mente con las historias de las y los emprendedores que están cambiando las reglas del juego. Comenzamos. Gustavo, bienvenido. Qué gusto tenerte por acá. ¿Qué tal? Un gusto verte, Rulo, y a toda tu audiencia y a todo el equipo de Irrazonable. Igual, siempre es un deleite platicar contigo. Para quienes no conocen a Gustavo, 1, deberían. 2, les platico quién es. Es director de sustentabilidad en TOX. La ONU ha reconocido su trabajo porque ha sacado más de 11,000 personas de la pobreza en sus iniciativas. Profesor invitado en universidades como Harvard, Stanford, en diferentes países como China, Francia, España. Un montonal. Y también escribió 3 libros, se da el tiempo, autor de 3 libros, mentor irrazonable, y va a estar aquí con nosotros para cambiar las reglas del juego del futuro de las empresas y la sustentabilidad. Bienvenido, Gustavo, muchas gracias. Encantado la vida de estar aquí, mi querido Rulo. Bueno, les quiero platicar algo rapidísimo. Gustavo, director de sustentabilidad de TOX, un día me subió a un avión privado y me llevó a la frontera sur de México a entender cómo funcionaban los campos de café, los intermediarios, la frontera, y hasta nos cruzamos a Guatemala. ¿Por qué me llevaste ahí? Pues mira, nosotros desde hace ya varios años, específicamente 11 años, en el 2012, iniciamos un proyecto de intervención con pequeños productores de café. Un café como el que estamos tomando ahorita, y el pequeño productor, hay 9 intermediarios. Y un café que compras hablando de pesos mexicanos, 60, 70 pesos, $3, $4 norteamericanos, al productor le tocan 32 centavos de esos 70 pesos. O sea, la desigualdad en la cadena es un insulto, ¿no? a la justicia. Sí. Oye, casi una esclavitud moderna. Lo es en muchos cultivos y en muchos procesos, y en minería, y la parte agro ni se diga, en muchos países del mundo. Y nosotros logramos quitar a esos 9 intermediarios. Entonces las visitas a la que tú tuviste el honor de ir. Y yo te voy a decir, la generosidad de tu tiempo para acompañarnos, era para mostrarles cómo viven los pequeños productores, cómo logramos quitar a esos 9 intermediarios, cómo las condiciones de vida, tanto económicas como cualitativas, mejoran sustancialmente. Y bueno, también esa visita estando frontera con Guatemala, ¿no? Que tú y yo cruzamos el puente internacional y arriba es una historia, pero abajo ves toda la dinámica que hay donde se cruzan personas, mercancía. Oye, literal nos tocó. Estábamos nosotros cruzando, entregando pasaportes, y abajo, abajito de los policías, cargando las cosas, ¿no? Las cosas que iban a vender a México. Así es. El tránsito de uno y otro lado, tanto cuestiones que pues sean legales como aquellas que no, ¿no? Entonces, y no solo cosas, también personas. Sí. Entonces las dinámicas son muy diferentes a las que ves en la realidad versus las suposiciones que tienes. Y qué maravilloso que tú pudiste verlo de primera mano, ¿no? Y siempre me ha quedado la duda, Gustavo. O sea, cortas 9 intermediarios. O sea, le quitas su negocio a 9 partes de la cadena. ¿No se te enojó la gente? Mira, tuvimos varios aciertos, ya con tantas experiencias acumuladas en comunidades indígenas. Primero empezamos a organizar y invitar a ser miembros de la cooperativa
a los más alejados de las comunidades a las que nadie llega. Entonces no entramos de lleno de choque con la cadena tradicional. Le hace intermediarios que en México se conocen de manera muy coloquial como coyotes. La segunda es que empezamos en pequeño. Nosotros apoyamos a 150 pequeños productores allá en el Soconusco, en Chiapas, en la reserva de la biosfera del volcán Tacaná. Pero en esa zona hay más de 2.500 productores. Entonces, nuestro tamaño actual es bastante modesto, como para generar demasiados enojos, digamos, ¿no? De algún modo, en la cadena tradicional. Claramente saben quiénes somos, lo que hacemos, nos tienen muy bien en la mira, y por respeto no voy a decir nombres de marcas ni tal. Sin embargo, todavía no representamos algo que los ponga a ellos demasiado nerviosos como para empezar a tener algún tema de riesgo o así. En una ocasión, platicando con un gran empresario, y cuando me refiero gran, me refiero el tamaño de su negocio, no la grandeza de persona, sino el tamaño del negocio. Dos cosas bien diferentes. Que son diferentes. Platicaba con el director general de la empresa en la que colaboro, que ya la mencionaste, y con un poco de reclamo, porque estábamos interviniendo pequeñas comunidades. La respuesta de Juan Carlos Alberde Lozada fue: tú tienes tu modelo, nosotros tenemos el nuestro. Y habrá espacio para los dos en la convivencia. Entonces hay que entender que hay formas tradicionales de hacer las cosas, que son las formas, lo que en inglés se conoce, perdón el anglicismo, pero así se conoce, como el business as usual, ¿no? El negocio tradicional. Y hay negocios disruptivos o irrazonables, como los que representan muchos, si no es que la inmensa mayoría de los emprendedores aquí, que quieren hacer cambios positivos, aparte de tener un negocio económicamente exitoso, que hacen las cosas diferente, fuera de la caja. Entonces, así es como nosotros lo intentamos hacer. Nosotros somos intraemprendedores dentro de una corporación grande que tiene todo el soporte, que busca no solamente generar valor económico hacia los accionistas, sino contribuir a una sociedad más justa, incluyente y responsable, ¿no? Claro, y ahora la gente que se sienta en Talks tiene la oportunidad de no solo tomarse un café espectacular, sino que además sabe que está ayudando a combatir ese modelo de esclavitud moderna que muchas veces nos lo manejan como si solo fuera una teoría de conspiración y a ti te consta. Oh, es terrible. Las empresas y las personas que estamos en empresas somos corresponsables en la construcción de mejores sociedades. No somos ajenos a la dinámica social, ¿no? Hay una frase en Naciones Unidas que se utiliza mucho, que es: no hay empresa exitosa en sociedades fallidas. Entonces las empresas tenemos que ser parte de la solución. Y en esa solución es claramente un tema de rentabilidad, porque ahí deposita sus recursos económicos el empresario, y su tiempo, esfuerzo y conocimientos. Pero no está necesariamente en un tema dicotómico de o elijo ser rentable o elijo ser responsable. Sí se pueden combinar. No es tan natural como lo platicábamos hace rato, pero bueno, ¿Por qué no es natural la sustentabilidad en las empresas? Lo digo con tres conceptos. Sí. La empresa tradicional, ¿no? que tiene un mercado de consumo, y ese mercado de consumo que lo atiendes en base a oferta y demanda, está enfocada en la transacción. La empresa transacciona. Más ventas, menor costo, más eficiencia, más productividad. Sostenibilidad no transacciona, transforma. Entonces, esta tensión, transacción, transformación, es necesario entenderla, estudiarla y ver de qué forma puede buscar ser compatible. Otra es la visión. La empresa está enfocada al objetivo del año, al objetivo del mes, al objetivo de la semana. Incluso hay gente que ve objetivos diarios. Entonces está enfocada en el cortísimo plazo. Sostenibilidad, piensas a 15 años.
18 años, 20 años. Construyes para 20 años. Ujú. Entonces, esa visión de corto versus largo plazo, también hay que entender que es un motivo de tensiones. Sostenibilidad. Piensa 15 años, el corto plazo es obtener, lograr los resultados que esperas, principalmente económicos. Y otro es el tema, y aquí me voy a ir a 10,000 metros de altura, de utilitarismo versus deontología, ¿no? Las personas en modelos capitalistas nos movemos en el sentido de lo hago porque me conviene, que me es útil, ¿no? Una frase muy común, a mí que me sirve a hacer esto. Ese es el modelo utilitario. Uh-huh. Haces las cosas porque esperas obtener algo a cambio. Pero hay otra visión, que es una visión deontológica, y la visión deontológica es lo hago porque es lo correcto. La deontología nace de Kant, del siglo XVIII, de que no lo hagas por un fin utilitario, hazlo porque es lo correcto. Entonces, esa posible convivencia entre utilitarismo versus deontología, cuando la logras integrar, uh-huh, es cuando ya la sostenibilidad se vuelve parte del ADN de la empresa. Claro. Pero sí, al principio tienes que entender que las tensiones son naturales. Y aún nosotros, que tenemos un camino avanzado ya bastante robusto, las tensiones siguen, ¿no? Nos llega el COVID y claramente después de pérdidas millonarias, la preocupación es recuperar el terreno perdido y pagar los créditos que tuvimos que solicitar para no cerrar el negocio, y etcétera. Y claramente se toma la prioridad de la recuperación económica. Bueno, aún así, uh-huh, aún dentro de ese desbalance económico que tuvimos, la sostenibilidad forma parte de la operación del negocio. Uh-huh. Cuando logras insertarlo en el modelo de negocio, ahí es cuando ya lo tienes dentro de tu ADN, sin dejar de reconocer que el día a día es motivo de tensión entre la sostenibilidad y todo lo demás, ¿no? Sí. Porque ahorita estábamos hablando del café, ¿no? Lo han hecho con mermelada y con un montón más de productos que tienen en Tox. ¿Cuánto más gana un productor que le da su café y trabaja con Tox versus un Starbucks normal? Hay dos beneficios. Uno cuantitativo, que tiene que ver con la parte de mayor ingreso. Uh-huh. En eso van desde 3 a 16 veces más. ¿Qué? Es abismal la diferencia entre la cadena tradicional y... Imagínense que alguien, si ustedes tienen un trabajo, de repente les ofrecen un sueldo 3 veces mayor o 16 veces mayor. Ese es el tipo de cambio que está generando Gustavo. Sin embargo, el tema económico es solo una parte de la ecuación, porque luego es qué hacen con ese dinero. Y en algunas ocasiones el dinero se puede utilizar para cosas que no construyen una mejor familia o una mejor comunidad, ¿no? Se va en alcohol, se va en prostitución, se va en comprar las chácharas que llegan allá a vender. Y su vida no mejora. Exacto. Incluso mal destinado el recurso puede ser una maldición. Claro. Nosotros lo que hemos llegado a hacer en comunidades, cuando todavía la cultura financiera no forma parte de su modelo de decisión, es que nos enfocamos en 5 factores: educación, salud, vivienda, alimentación y... se me escapa uno. Uh-huh. Pero bueno, les abrimos cuentas bancarias a los líderes y nos tienen que informar periódicamente, cuando ya sabemos, ya les pagamos y ya tienen el recurso, cómo cambiaron la vivienda del quinto. Si le pusieron una ventana nueva o una letrina nueva. Y nos tienen que mandar la foto del cambio que hicieron. O si le compraron zapatos a los hijos, la foto del zapato. Uh-huh. O si le compraron los libros nuevos para el siguiente ciclo escolar. Uh-huh. Entonces ya cuando se queda depositado el hábito de disciplina financiera en ellos, ya lo sueltas. Uh-huh. Y ellos tienen la tarea de hacerlo con otros miembros de la comunidad y se genera este tema en cascada. Entonces,
sí hay un incremento significativo. Sin embargo, eso es solo una parte de la ecuación. La otra es el uso que le dan a ese dinero. Incluso cada productor que forma parte de la cooperativa firma una carta en donde promete no tomar alcohol. Un poco. Y si se encuentra en estado de ebriedad en la comunidad o alguien, o se detecta que eventualmente el uso no fue el correcto, sale del grupo. Automáticamente. No pasa una sola vez. Pero no nos enteremos del corazón para hacerlo, porque tenemos que entonces cuidar al resto del... Claro. No ha pasado porque eventualmente ya ellos saben por las formas de que sí puede pasar, y dicen, esto también implica un cierto nivel de riesgo. Es qué tan paternalista tienes que ser con ellos, o qué tan autónomos ellos deben ser para que no te vuelvas en su papá paternal. Claro. Entonces, iniciamos paternalistas, pero luego nos vamos moviendo hasta que ellos ya son completamente autónomos. No sé si el modelo sea el mejor que puede existir o no. Así lo entendimos y nos ha funcionado mucho en y me hace sentido, porque es como cuando tu papá o tu mamá te están enseñando a manejar. El coche es de la familia, o puede ser tuyo, pero las primeras veces tú vas de copiloto para que veas el movimiento, después te dejan estar tú manejando, pero ellos van acompañados con la ilusión eventualmente de que ya tú solo puedas manejar, que es lo que están haciendo, ¿no? Que ustedes solos puedan tomar las mejores decisiones de cómo usar el dinero con sus familias. Hay un libro que se llama Hábitos y explica... el hábito es aquella cosa que haces sin pensar. Si manejas estándar, metes el clutch, primera, vas sacando el clutch, aceleras, luego tienes que dar vueltas así, tienes que anunciar. Eres muy consciente. ¿Sabes en qué momento se vuelve hábito? Cuando ya no lo piensas. Claro. Cuando ya es automático. Igual pasa con el tema de salud. Tengo que alimentarme mejor para estar yo más sano. Bueno, no, debo comer estos alimentos, no debo comer estos otros, debo tener estos ciclos de comidas y tal, y lo haces muy racional, y cuando ya deja de ser racional, que ya no lo piensas, ya es un hábito. Claro. Así es como sea. Entonces buscamos crear hábitos, ¿no? Primero a través de ser muy, muy conscientes y vas pensando, y luego ya no lo piensas, ¿no? En mi caso, que me encanta jugar tenis, cuando aprendo una técnica nueva, eres muy racional. Tienes que pararte así. Si vas de derecha, pones el pie adelante, izquierdo adelante. Inclinas la raqueta tanto. Lo pones exactamente estirado atrás de ti. El final de tu golpe tiene que ser arriba del hombro. Y tienes que darle tal la aceleración. Lo haces muy consciente hasta que después ya ni lo piensas. Ya es natural. Entonces buscamos desarrollar esos hábitos a través primero de la reflexión y conciencia, y eventualmente que ya quede depositado en la persona. Y justo como ahorita ya Tox, ¿no? O sea, ya es natural buscar a los productores y generar estas alianzas, ¿no? Y con el resto. ¿Cuáles son las otras marcas que maneja el Grupo Gigante? Tenemos Panda Express, el de comida china. Tenemos Farolito, que es esta tienda de taquerías de la Ciudad de México. Tenemos Beer Factory, son 7 fábricas de cerveza artesanal con el restaurante, y Shake Shack, que es un fenómeno, ¿no? Sí. El de hamburguesas, que es una locura y es maravilloso. Es de los últimos, ¿no? Que trajeron. Como alianza con Estados Unidos fue el último, y después en pandemia, una semana antes de pandemia, compramos el Farolito sin saber que nos iban a cerrar los restaurantes mucho tiempo. Nos quedamos sin caja y no tenemos flujo, y bueno, ya hay aquí pañuelos desechables para sí, sacamos empezar a llorar, y pues sí, nos agarró sin efectivo porque habíamos pagado. Farolito ahorita ya forma parte de todo el portafolio de un hijo que costó. Un hijo que pagamos, y nos quedamos sin recursos, sin saberlo en ese momento, claro. en el 2020. Entonces, ¿cómo lograste? Ahorita ya es natural para las marcas, ¿no? Pero ¿cómo lograste convencer en un inicio a
a los socios, al resto de los directivos que apostaran por esto, porque no había evidencia, nadie más lo hacía. Es, como tú dijiste, hasta contraintuitivo, ¿no? O sea, siempre como el Departamento de Responsabilidad Social por allá o sustentabilidad, aquí lo estás insertando en el modelo de negocios. La primera es el convencimiento propio. Claro. Porque hablando por mí, para no hablar de otras personas, yo en los temas de sostenibilidad y responsabilidad social no los entendía, no me importaban. Yo era director de compras, mercadotecnia y logística en la empresa y claramente estaba enfocado como muchas posiciones funcionales a la parte numerocéntrica, y los temas sociales y ambientales no los veía insertos en el negocio porque no lo veía en la ecuación tradicional. Yo tuve varias epifanías. Una de ellas fue, y la historia la voy a omitir porque es larga, pero en alguna ocasión apoyamos a Micho y Mau de Niños Quemados, a una fundación espectacular que fundó esta Virginia Sendel, una gran comunicadora de los 80s, una gran activista social enfocada a la parte de niños quemados. Y cuando conocimos la causa y las historias detrás de la causa, específicamente, y el nombre no recuerdo, de un chiquito de 8 años que se quemó por negligencia de adultos en épocas de diciembre, con todo el tema de posadas y tal. Y conoce el sufrimiento del niño, las 15 operaciones, el dolor. Te das cuenta que... Y nosotros habíamos en la empresa pagado todo su tratamiento para que él pudiera acceder a mejores condiciones. Es cuando te das cuenta que también las empresas pueden hacer mucho bien. Entonces, así, la historia la hice súper corta porque sí fue un choque para mí el ver realidades que en ese entonces me eran muy ajenas. Y vinieron otros sucesos más que me primero, el tema que no sabía, de repente lo supe. Luego que me importara. Y luego es cómo acciono en mi ámbito de influencia. Esos son como que los 3 grandes pasos que yo menciono en foros. Entonces, conocer, o sea, estar consciente. ¿Lo sabías? Okay. Tu café puede tener explotación infantil. ¿Lo sabías? Sí, no. Bueno, ahora que lo sabes, la pregunta 2 es, ¿te importa? O sea, ¿te importa que tu café no tenga trabajo infantil? Y bueno, si la respuesta es sí, la tercera pregunta es, ¿qué puedo hacer yo en mi ámbito de influencia? Entonces, ese es como el camino. Entonces, cuando yo me enteré de la miseria y del dolor, y en este caso de niños quemados, pues sí me importó. O sea, lo supe, me importó, y luego me puse a estudiar. Me puse a estudiar discapacidad. ¿Qué implica discapacidad motriz? ¿Qué implica discapacidad intelectual? ¿Qué implica discapacidad auditiva? ¿Qué implica discapacidad visual? ¿Cuántas fundaciones hay? ¿Cuáles son los tipos de enfermedades y cómo se dan? ¿Cuál es el ecosistema de fundaciones en México? ¿Importa el bienestar animal? ¿Por qué importa el bienestar de las gallinas en ponedoras de huevo? ¿Te importa la parte de bienestar en el cerdo cuando estás comiendo carnita? Entonces, te pones a estudiar y después de estudiar eliges tus batallas, porque la gama es tan amplia que claramente tus recursos personales y profesionales son limitados. Eliges tus batallas y te pones a profundizar en aquellos temas que te hagan sentido a ti como persona y a la marca. Porque al final uno habla mucho de marcas, pero quienes decidimos somos las personas. Entonces, sostenibilidad, todo es personal. Porque aunque la persona representa a la marca, al final somos nosotros quienes decidimos. Claro. Sí o no. Entonces, es un tema personal. En negocios dices, nada es personal. Todo. En sostenibilidad, todo es personal. Claro. Y el consumidor manda, ¿no? Al final de cuentas. Por ejemplo, cuando César Chávez, una de las personas que yo más admiro, un gran activista en Estados Unidos por los derechos
que por los derechos de principalmente la población china y mexicana que tenían familias y niños trabajando en los campos 16, 17 horas al día. Les pagaban $1 a la semana y solo lo podían gastar en la tienda del patrón. O sea, una esclavitud. Yo creo que la mayoría de la gente piensa que eso se quedó en los 50, ¿no? Y lo que César Chávez logró hacer es ir a boicotear la industria y a pedirle a todos los países que no compraran el vino específicamente, que era que los tenía produciendo estos cultivos de uvas, ¿no? Entre otros productos. Pero yo creo que la gente hoy en día ya no sabe o piensa que eso ya se quedó atrás y que ya no existe. ¿A ti te consta que hay trabajo infantil en los campos de café? Millones. 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 En todo el mundo. ¿Y cómo nadie sabe? Hay gente que lo sabe. Y privilegia el interés económico o político o de poder versus todo lo demás. Hay trabajo infantil en la prenda que tú estás vistiendo o la que yo tengo, no lo podemos saber. Probablemente sí. Bueno, aquí no tengo mi teléfono, pero dentro de ese teléfono hay un mineral que se llama coltán. Y coltán se extrae del Congo. Y todas las minas en el Congo las controla el crimen organizado. Cuando alguien envía un WhatsApp de su teléfono de inteligencia, ¿piensa en el número de niños muertos atrás de esto? No. Y ahí está. El cambio puede venir de varios actores. Un actor es el consumidor. Que el consumidor diga, esto pasa y demandas. A veces los cambios vienen del activista, como César Chávez. A veces son gobiernos que dicen, no, a veces son las empresas, como en nuestro caso. O sea, no sé si a los demás les importe, a mí sí. Mira, ya me trajeron aquí tengo un amigo que trabaja, voy a decir la marca, trabaja en Hitachi, esta empresa japonesa. Fuimos por muchos años compañeros en un grupo de sustentabilidad en Nueva York, en Naciones Unidas. Brian Lerner me decía que por cada kilo de coltán hay 3 personas muertas. Así de directa la relación. Él, que ya lo había visto, que una vez lo conversamos en un foro. Por cada kilo de coltán que todos los celulares usan, 3 personas muertas. Los usa el celular, los usa la tablet, los usa muchos equipos. ¿A quién le importa? Y si le importa, ¿qué puedo hacer? ¿No? En el tema mío, para no hablar de otros, es decirlo en esta clase de foro, ¿no? Podcast. Hay forma de que lo hagas diferente. Puedes cuestionar si de repente alguna marca pudiera decir, estoy libre de explotación infantil en todos los componentes de todo mi producto. Pues privilegia eso. ¿Y Tox lo puede decir? ¿No hay niños trabajando? Mira, no lo podemos decir porque tenemos más de 1,500 productos. Yo no te podría asegurar que el jitomate que se da, no lo puedo decir. ¿El café? Aunque sí, el café ya no hay nada, ni mermelada, ni abril, ni nada. Pero tenemos que avanzar. Sí. Ahora, o sea, todo el tiempo tenemos que ir avanzando. Ni lo niegas, como pasa en muchos lados. No existe. Eso no existe jamás. Y conmigo, y yo soy puritano. Ni te flagelas y decir, avanzar. No, te pones a entender tu cadena de abasto. Las empresas, se llama tier. Las empresas tienen su tier 1 y su tier 2. La mayoría llega hasta tier 2, sobre todo las grandes. Pero hay tier 9 y hay tier 10 que no llegan. El café es una de ellas. El café es un tier 9 y muy pocas llegan. Bueno, nosotros lo logramos en café. Y tenemos que seguir avanzando con todos los demás cultivos, con todos los demás que hacemos. Y no solo alimentos. El uniforme del mesero. La sustentabilidad
de la mesa de madera que ponemos al cliente. La energía que consumimos, las fuentes, bueno, yo sé que son energías limpias. El 81% de todas las energías del Grupo Razontero vienen de energía limpia y no pudimos volverla a 100 por las restricciones gubernamentales de los últimos años. Pero ya llevamos el 81 y ahí nos quedamos. Esperemos que haya muy buenas condiciones. 81. Pues ves el vaso medio lleno y te sientes muy bien y nos vamos por el siguiente. No perder el 81, que no haya alguna política que nos impida comprar energía limpia, pero vamos por el siguiente 19. Y este cuestionamiento, sobre todo, Rulo, todo es perfectible. Siempre podemos seguir avanzando en todo lo que pueda hacer hacia donde lo veas, ¿no? Y si luego ves quién te lo sirve, el mesero o el cocinero, también puedes atender ahí, ¿no? Claro. Cómo está su salud emocional, su salud familiar, su salud física, etcétera. Nosotros tenemos un programa. Bueno, el podcast no es de la empresa, pero lo pongo en la mesa. Nosotros vendemos cartón, papel, aluminio, aceite vegetal usado, hasta toners. Los vendemos y el recurso que obtenemos lo damos a empleados en temas de salud. Sillas de ruedas, aparatos auditivos, equipos de rehabilitación, etc. En pandemia, gran parte del recurso que teníamos en ese fondo se fue para psicólogos y psicólogas expertas en tanatología. Los compañeros, algunos estaban tan dañados emocionalmente que requerían asesoría y un tratamiento y una terapia con tanatólogos para soportar pérdidas. Entonces, mucho nos centramos en los temas del mundo físico, sí, pero hay mundos mentales, emocionales que han tomado una relevancia importantísima que también intervienes. Entonces, lo que pongo con esos ejemplos es la complejidad que hay en todo eso. Y empezar, me gustó mucho cómo lo planteas. No puedes arrancar sin saber, y una vez que sabes, el horizonte es tan grande y tan amplio el espectro que tienes que escoger tus batallas y empezar con una, avanzar y luego otra y otra y otra y siempre saber como ahorita, ¿no? Las energías limpias, vamos al 81%. No hay que perder ese 81, pero queremos 83, 85, así es. 90. Ahorita estamos en el mes de agosto del 2023. Para finales, en diciembre, yo tengo que haber incorporado 1,000 personas más fuera de la pobreza en nuestros proyectos. Esa es mi meta. 1,000 personas fuera de la pobreza. De aquí a diciembre. Y ya tengo 800 con los adornos de Navidad que ya tenemos con la comunidad en Tlama, en Guerrero, que lo ahorita están trabajando decenas de familias haciendo los adornos de Navidad. Pero tienen las metas muy claras. En Tox, en lugar de comprar esferas comerciales, ¿no? Iba a decir esferas de un país asiático, pero no lo voy a decir para no ser políticamente incorrecto. Adoptamos una comunidad principalmente indígena y los adornos vienen de esa comunidad. Y con ese proyecto de varios cientos de miles de pesos, comen cientos de personas un año. Y el árbol de Navidad no llega cortado, llega en maceta, llega vivo. Está 40 días con nosotros y después en un bosque sostenible en las afueras de la Ciudad de México. Entonces tenemos un bosque Tox. En el kilómetro 42.5 la carretera libre de México-Cuernavaca, en la alianza con Reforestalia. Poco antes de llegar a Tres Marías, dice Reforestalia, te das vuelta a la izquierda, ahí está nuestro bosque, Tox. Entonces, si ya compramos árboles, claro, y ya compramos adornos, lo hacemos de una manera responsable. Ese es un poco el espíritu que tenemos en la organización. Y tu primer libro fue sobre una comunidad y tengo entendido que fue como el primer gran caso fuerte que hiciste de sacar una comunidad completita de la pobreza y fue con las mermeladas. Así fue, Santa Rosa. En Guanajuato fue de las primeras, no, la primera fue miel, Santa Rosa fue de las que siguieron, sí, de las primeras. Fue un gran caso de éxito con facturaciones millonarias de parte de las 5 productoras y un beneficio a la comunidad muy palpable que lo veías en la comunidad del antes y el después. Sí. Porque yo me acuerdo en el libro que viene incluso la gráfica, ¿no? De cuánto ingresaban esa comunidad en pesos al año y a los 2 años de trabajar con Tox, a los 3,
¿Cómo era ese crecimiento de ingresos? Era cuasi exponencial. En la última, el último año de abasto, que fue el 2019, facturaron arriba de 15 millones de pesos. Era una comunidad y beneficiaba a 120 familias de la comunidad y de la zona cercana. Sí, esa fue una de las joyas de la corona por más de 10 años dentro del sistema de abasto de la empresa. Uh-huh. Súper recomendado el libro. ¿Cómo se llama el libro? Santa Rosa, un frasco de inspiración. Santa Rosa, un frasco de inspiración. Imperdible. ¿Dónde lo pueden conseguir? En librerías o en Amazon. No, perdón la marca, pero en Amazon se puede. Está perfecto. Se puede encontrar. Y Amazon, si escuchas, nos puedes patrocinar, no pasa nada. Bueno, vale. ¿Qué pasa cuando alguien que está dentro de una empresa dice, puta, yo quiero hacer una diferencia? ¿Cuáles son esas recomendaciones que tú le darías a una persona que pertenece a una empresa, como es tu caso? Eres un gran activista, como nos dijiste hace rato, ¿no? Los cambios grandes y radicales pueden venir desde el gobierno, desde la empresa, de las personas dentro de la empresa, desde activistas externos. ¿Qué recomendaciones le darías? Tienes que ser muy estratégico, porque no vas a ir en contra de los objetivos, intereses económicos de la empresa. Tienes que buscar qué grietas hay donde puede entrar. Por decir algo, si yo tengo un producto que puede mejorar la salud o mejorar la educación o mejorar las condiciones de vida de mi consumidor, y haciendo pequeños cambios puedes generar cosas muy positivas en la población. Tu primera gran responsabilidad está con lo que pones en el mercado. Entonces tienes mucho que ver cómo te sumas. Y una vez que logras entrar en esa grieta, ves cómo la grieta empieza a tener muchas ramificaciones y te puedes ir a lo que tú quieras. Uh-huh. Temas de educación, de salud, de vivienda, de vestido, de discapacidad, de empoderamiento, vida arriba de la tierra, vida abajo de la tierra, etcétera. Y luego, en una matriz lo pones, empiezas por clientes, empiezas por empleados, empiezas por proveedores, empiezas por accionistas. Uh-huh. y vas haciendo el match. Es una mezcla razón-corazón. En la parte estratégica lo haces con muchísimo raciocinio, pero luego ya llega la parte emocional de me muevo más hacia bienestar animal, porque es un camino que no se ha recorrido y eventualmente les das voz a seres vivos que jamás pudieron alzar la voz y decir me estás maltratando, ¿no? O cosas de ese. O sea, ya va mucho más ligado a intereses particulares. Siempre las decisiones son de las personas, ¿no? Entonces ahí es donde la parte subjetiva forma parte de la ecuación. Sí, y generar un cambio, como tú decías, y esta transformación, como tú la mencionabas, lleva tiempo, ¿no? Hablas de horizontes de 10, 15 años, si bien nos va, y se necesita una causa que te apasione para poder aguantar ese tiempo. Sí. Si pudieras recomendar un libro a la audiencia, nada más uno, ¿cuál sería? Híjole, hay muchísimos. ¿Puedes recomendar los últimos libros que has leído? Uh-huh. ¿O puedes recomendar los clásicos? Claro. Yo soy un apasionado de la bioética. De hecho, mis estudios doctorales van muy ligados a eso. Entonces, hay un libro que se llama Ética aplicada. Uh-huh. Cómo esos grandes principios de solidaridad, justicia, empatía y tal se aplican en la vida diaria, siendo que la ética no está de moda. Claro. No. Hay otras cosas que... Muy lejos de estar de moda. Lo que está de moda es la estética. Sí. La estética es lo bonito, lo útil, entretenimiento. La estética siempre se va ajustando a los momentos en la sociedad. La ética no. Entonces, ¿cómo aplicas
conceptos y principios éticos que no están de moda, se insertan. Pero esa es la parte muy filosófica de 10,000 metros de altura. Te pongo uno intermedio. Sí. Hábitos, el libro que acabo de comentar. De cómo transitas de cambiar hábitos a través de un proceso, ¿no?, de racionalización hasta que ya no lo racionalizas porque ya está inserto. Y un libro que me regalaron que empecé a leer hace poco, si quieres más que el conocimiento y menos esta parte filosófica, me regalaron el libro Revolución de Pérez Reverte. Es novelado, pero es cierto, y reconozco mi desconocimiento. Un extranjero que se unió a la causa de la revolución en Ciudad Juárez, Chihuahua, y a través de sus ojos empieza a contar la revolución con las tropas de Villa. ¿Era suizo? No, norteamericano. Norteamericano. El libro lo maneja como español. Ah, ok. Pero la historia real, que me puse a estudiar la historia real para Sí. entender un poco más, era norteamericano. Ah, mira. Un norteamericano empieza. Entonces, eso es para distraerte un poco. Aprender Y grandes de la novela recomendaciones. histórica. Ahorita tengo abiertos como 40 libros que los tengo voy a decir la marca, en el Kindle. Sí. Y transito entre filosofía, psicología, comportamiento de las personas, antropología, que me encanta la parte de antropología, bueno, el tema bioético y ético, ni se diga, alimentación, que soy también muy ligado a eso, y luego ya cosas más cotidianas. No quiero decir banales, porque no, pero más cotidianas como la historia de André Agassi, tenista, o con su libro Open, que es maravilloso, o Rafael Nadal, el libro de Rafa Nadal, que también lo leí hace poco. Entonces hay muchos libros. Bomba de conocimiento, gente. Aquí. Hay una gran cantidad de libros. Y si a alguien le gusta el periodismo de investigación y historias, lean a Kapuczynski. Kapuczynski ya murió, es polaco, considerado de los mejores escritores, que te cuenta la historia. Un libro que se llama África, que habla de las guerras, cuando todos estos conflictos para lograr la libertad, la independencia de los países, y luego ellos se pelearon entre ellos mismos para el poder. Conoces mucho de la naturaleza humana. Puczynski. Kapuczynski. Tiene varios libros. Para mí el de África es el que me cautivó, entendiendo las luchas de poder en las personas para obtener el mayor beneficio el mayor tiempo posible, ¿no? Entonces, bueno, son las pinceladas que me deberíamos acabo de hacer un acordar, capítulo, ¿no?, nada más de recomendaciones de libros. O sea, es de mis pasiones también. A mí me gusta principalmente leer de negocios, estrategias de negociación, me gusta mucho. Psicología me encanta. Biografías, especialmente autobiografías. Principalmente una que otras historias, fe y espiritualidad. Creo que son así como las 5 o 6 cosas. De biografías, ¿alguna que te haya llamado la atención? Benjamin Franklin. Aparte es increíble porque si pensamos en Benjamin Franklin, es founding father de Estados Unidos. Ajá. Es inventor, empresario, inversionista serial, y nació en pobreza extrema y no terminó más que el primer grado de primaria. Y su papá lo sacó porque ya no tenía para comprarle zapatos. Pero era muy curioso. Y entonces pasaba por donde estaban los albañiles y les preguntaba, ¿qué es eso naranja? ¿Y por qué usas la mezcla así? Y era alguien muy curioso. Y la autobiografía está basada en las cartas que le escribió a su hijo, platicándole su historia, porque se dio cuenta que había estado muy alejado de su hijo. Dice, antes de morir, pues quiero que me pregunte todas las cosas que le iba preguntando el hijo. Él le escribía por carta cómo había sido todos los sucesos de su vida, desde cuando estaba chico, cuando dejó a su familia, cuando puso su primer negocio, cuando estaba en la calle, a llegar a un punto donde la gente, era común que si encontraba a Benjamin Franklin en la calle, sin conocerlo, lo detenía y le contaba un problema que tuviera en su vida personal para pedirle consejos, de tan sabio que llegó a ser. Entonces está fascinante ese libro. Cada lectura del libro
es un acto de generosidad de ti hacia ti. De acuerdo. Conociendo, qué maravillosa la historia. Sí. Lo voy a, bueno, Súper recomendado. Cuando para tu lista de espera. Sí. Oye, ¿cuáles son las 10 tendencias? Perdón, ¿cuál es la tendencia o las tendencias que ves en la industria restaurantera para los siguientes 10 años? El tema de salud empieza a ser importante. Hay un grupo cada vez mayor y lo cual aplaudo, que está muy preocupada por su salud. Eventualmente productos que abonen a la salud es algo que creo que es una tendencia que estará de aquí al 2030. La compra local, apoyar local en mucho, va más ligado a independientes que a grandes cadenas, porque la grande cadena busca un tema de estándar, sin que, y nosotros le hemos demostrado que sea algo que no se pueda hacer. El otro, no sé si es una tendencia o es un buen deseo, consumidor más consciente de, oye, ¿cómo contribuyes tú a esto? Ahorita con el cambio climático puede que haya gente que esté más consciente del tema y empieza a cuestionarse de, oye, ¿cómo contribuye lo que estoy haciendo? Recuerdo que cuando vino esta imagen terrible de el popote clavado en la tortuga. Hay fotos y hay videos, ¿no? Sí. Y ves, no lo voy a describir, pero el animal sangrado, o sea, grotesco en la nariz, o sea, que generó una indignación. Y de repente, por lo menos en Ciudad de México, la gente no quería ya consumir popotes y las marcas se adecuaron a esa tendencia de consumidor. Espero que cada vez haya más consumidores conscientes de que todo suma, que no hay esfuerzo menor. Claramente otra tendencia es diferenciarse. Hay tanta oferta que la diferenciación va a ser una parte muy importante. Ahorita en las mentorías que he dado, una pregunta obligada es, independientemente si son textiles o es banca, ¿no? O créditos, o seguros, o alimentos, o cualquier actividad, es ¿por qué vienen conmigo y por qué no van al de enfrente? O sea, ¿qué les doy yo que encuentran más valor conmigo que con el otro? Y luego haces la pregunta inversa. ¿Por qué van con el de enfrente y no vienen conmigo? ¿Qué tienen ellos que yo no tengo? Entonces, buscar esos diferenciadores que a veces son muy racionales, como pueden ser más conveniencia, menor tiempo, un mejor producto, que es la parte funcional, o emocionales, que me hacen sentir bien, las personas somos mucho de hábitos. Consumimos el mismo tipo de ropa, casi siempre la misma marca. En restaurantes tienes una oferta de 100 platillos, no te mueves a más de 3 o 4, porque ahí te sientes cómodo, ahí te estacionas y tal. Somos mucho de hábitos. Entonces, ¿cómo te diferencias para que un segmento de consumidores reciba el valor que está esperando a través de producto, servicio, ambiente, incluso precio, que sea difícil al competidor copiártelo? Esa la veo como una tendencia. Micronichos de diferenciación. Ya las unitallas ya no parecen ser parte de la ecuación. Ahora lo quiero así y tal, ¿no? Tengo un sobrino que quiero muchísimo, político, que vive en Vancouver. Él trabaja en una empresa que tunea coches. Tunea coches es... Como Pimp My Ride. Los personaliza, ¿no? Por decirlo de algún modo. Y personaliza coches de altísima gama. Ya no digamos alta gama, como son los Mercedes, Audis, BMWs. Los de arriba, ¿no? Los Porsche, los Maserati. Bueno, esos los personalizan y dice, aún con un coche que puede pagar el 0.0 nada por ciento de la población, esa persona lo quiere personalizado, diferente.
y tienen lista de espera. Y qué gran tendencia. Por eso los tenis también, que buscan hacer colecciones y personalizarlos. Aunque sean carísimos y poquita gente los pueda comprar, los quieren diferentes. Sí, así, entonces la personalización. Y aunque no necesariamente es un tema económico, porque pues, claramente la mayoría de la población tenemos ciertos recursos que al final pues llegan a ser más limitados para unos que para otros, pero al final no es ilimitado el recurso económico. No importa en qué escala económica te encuentres, la personalización va a ser algo que el consumidor siempre valore. No, hombre, ahí tenemos un tercer capítulo. Oye, 2 preguntas rapidísimas, Gustavo. ¿Para ti qué es tener impacto? Tener impacto son aquellos cambios que se mantienen a través del tiempo y que ya no dependen de un factor externo para que se mantengan. Muchas gracias. ¿Para ti qué es ser irrazonable? Es tener la capacidad de mezclar corazón en procesos racionales que te permitan sacar una mejor versión de lo que antes eres, sea como persona o sea como empresa. Irrazonable yo lo asocio al tema de disrupción. Decía un filósofo que escuchaba hace poco, Aristóteles, con este tema de género próximo y diferencia específica, nos engañó, ¿no? Decía que los hombres somos animales, que es el género próximo, racionales, que es la diferencia específica. Este cuate decía, no, los humanos somos seres emocionales que a veces razonamos. Entonces, esa parte de razonable tiene que ver tanto con el meterle cosas que van mucho más allá de una lógica, lo mezclas al tema racional y sacas una mejor versión de lo que antes tenías. Eso para mí es ser irrazonable. Gran descripción. Así deberíamos hacer un video narrándolo. Oye, siguiente sección, video tweets. Mensaje rápido. ¿Qué mensaje le mandarías al director de sustentabilidad de otra empresa? Competencia, tal vez. Sí, competencia o no competencia. El activismo es 24/7. No es un trabajo, es una forma de vida. Entonces tienes que ser activista 24/7 dentro, fuera, en tu cotidianidad y como al final es un rol, ¿no? El tener un puesto de director, pues es un rol que desempeñas. Bueno, ese rol es el medio, no es el fin. El fin es la persona. Entonces, el activismo 24/7 es algo que yo recomendaría mucho a... No sales de ahí, te quitas el saco de sostenible. No, lo tienes que vivir todo el tiempo, ¿no? Entonces, un estilo de vida. Es un estilo de vida, sí. ¿Y a un empresario que jamás se ha preocupado por la sustentabilidad? Que no la aprenda a la mano. ¿Puedo platicar una historia? Siempre. Yo juego tenis. Un domingo llegamos a entrenar, estamos entrenando, llega un amigo y nos dice, compañeros, me detectaron cáncer en etapa avanzada. Ya no jugamos ese día, platicamos de la situación. Tiempo después invito a Miguel. Me reúno con Miguel a tomarnos un café y le digo, Miguel, ¿en qué cambió tu vida esto? Y me dijo, todo. Lo que antes tenía valor, ahora ya no vale nada. Miguel, 50. Ya soltero, económicamente solvente, no mal parecido. Le gustaban las fiestas de fin de semana sin excesos. No fumaba, pero le gustaba salir, ¿no? Se daba la buena vida en restaurantes y tal. Me dijo, Gustavo, nada de eso vale para mí ahorita. Todo su esquema de prioridades cambia. La pregunta es, ¿por qué te tiene que pasar algo para tener las prioridades en tu vida de la forma correcta? Lo que le digo al empresario es, ¿tiene las prioridades correctas? ¿La empresa es un fin o es un medio? Si la empresa es un fin, nunca es suficiente. Más y más y más y más. Pero si la empresa es un medio y el fin son las personas, iniciando por él mismo y por
por los cercanos, entonces todo el sistema de valores cambia. Entonces lo que le diría es reconocer que la empresa es un medio, no un fin, que el fin es todo lo demás, incluyendo ecosistemas y su biodiversidad. Oye, Gustavo, de 7 años, ¿qué le dirías? Hasta hace 5 años, 6 años, el tema de la practicidad era lo que dictaba. Desde que yo tengo una licenciatura, tengo 3 maestrías y estoy en mi doctorado. Cuando entré al doctorado es cuando empecé la reflexión profunda. 2020. Después de 3 maestrías. A mis 54 años. Y después 3 maestrías, ¿eh? Sí. Después 3 maestrías. El doctorado me ubicó. Y me puso a reflexionar cosas que antes no. Muchas gracias por compartir. La siguiente sección es un ¿qué prefieres? Lo primero que te venga a la mente. Vale. ¿Café o té? Uy, café. ¿Chilaquiles rojos o verdes? Rojos. ¿Home office u oficina? Oficina por el contrato con la gente. ¿Trabajo colaborativo o solitario? No, colaborativo siempre. ¿Ciudad o playa? Ciudad. ¿Cumbia o rock? Rock. ¿Perros o gatos? Perros. ¿Libros o películas? Libros. Y está sobre estudiar maestría o no. Nunca dejen de prepararse. Nunca, jamás dejen de prepararse. Y estudien áreas que no conozcan. Porque eso te da una... Hay gente que estudia lo mismo siempre, se aplaude. Sí. En mi caso, el siguiente nivel de educación formal es en temas que no conozco, pero claramente me interesan. Y así vas abriendo tu brecha de horizonte de tu forma de pensar. Gustavo, muchísimas gracias. Ha sido una bomba de conocimiento y afuera. Aparte, me divertí un montonal. Te agradezco de verdad tu tiempo y compartir tanto sobre todo. Feliz de la vida y por el tiempo y generosidad. Y bueno, si algo le generó de valor a la audiencia, feliz de la vida. Sí, escríbanos en los comentarios. ¿Qué aprendieron? ¿Qué se llevan? Muchísimas gracias, Gustavo. Nada que agradecer. Muchas gracias a ustedes. Esto fue Irrazonables Podcast, para inquietos que estamos cambiando las reglas del juego. Irrazonables Podcast.